Bueno, la escuela empezó a trabajar en este proyecto junto a las profesoras Marías, las Marías, desde el año 2006, tengo entendido. En el 2007 nos presentan una planilla con varios cursos para que nos anotemos. Entre esos cursos estaba el de antropología. Y bueno, a mí me pareció buenísimo la idea de hacer un proyecto de esta temática, porque nunca lo había hecho, siempre había estado haciendo proyectos de matemática, lengua, dentro siempre de esas áreas sociales, ¿viste? Pero de antropología me parecía toda una novedad. Yo lo tendría que dividir en dos partes esto, ¿sí? Primero, el trabajo que hicimos en la Ciudad de las Artes y en distintos encuentros donde nos agrupábamos todas las docentes, todos los equipos directivos junto con las coordinadoras María José y María, que hacíamos una actividad diferenciada. Primero, un lugar que era un momento de encuentro, de compartir experiencias y de ir recreando distintas situaciones, siempre con un objeto histórico de por medio, pero que eso nos hacía a nosotros reposicionarnos, ¿sí? Volver a repensar qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, pero no solamente como docente, ¿no?, sino como persona. Bueno, en realidad lo que suponíamos de que iba a ser largas horas escuchando a profesoras disertar sobre teorías antropológicas, sociológicas, no fue tal, por suerte, ¿no? Creo que fueron con experiencias, con técnicas de trabajo, para que cada uno sacara su propia historia, reconociera su pasado, hiciera un encuentro con cada uno, ¿no? Y después poder comunicarse y encontrarse con el otro. Quizás a partir de un objeto arqueológico empezaban a aparecer todo esto desde nuestros orígenes, pero nuestros orígenes familiares también. Y que ahí veíamos que no solamente la historia la tienen los otros, o lo que aparecen en los libros, o las piezas del museo, sino que también nosotros tenemos una historia que no la valoramos. ¿Sí? No es solamente la historia como te puede decir, el que puede compartir, el que puede contar su historia, el héroe ese que está allá en el bronce, sino también primero nosotros. Entonces, cuando vos vivencias eso, cuando empezás a sentir, a compartir de otra forma, después te cambia la mirada, más allá de que esto de decir cambia la mirada, tener otra visión, muchas veces vos lo vas a encontrar en los discursos como algo de moda quizás, pero acá realmente lo vivías. Y esto te permitía a vos después en la escuela transferirlo con tus chicos. Y bueno, de ese modo, cuando volvíamos al aula, de seguro ya no volvías del mismo modo. Tenías como otra mirada para enfocar las cosas, buscabas que cada temática se lograra ver su esencia. Bueno, la señora nos pidió que trajéramos algo antiguo de la casa. Hicimos como una exposición así con todas cosas antiguas de los chicos, de nosotros. Cada uno traía como algo que sea importante para ellos o para la familia. Sí, hicimos como un tipo museo y trajimos, cada uno trajo una cosa. Sí, la actividad a que se referían los chicos fue un museo en el aula, un museo familiar. Sí, nos pidieron que trajeran una cosa antigua y yo le pregunté a mi mamá si tenía cosas antiguas y tenía una de mi abuelo, era
estaba. Uno trajo una vasija, uno trajo una libreta de la madre, no me acuerdo qué más. Bien. Yo traje una herradura. Traían cosas valiosas, vestidos, estatuas pequeñas. La consigna era buscar en la casa el objeto más antiguo que tengan, que le pregunten a la mamá, al papá, a los abuelos, el objeto que tenga desde hace muchísimo tiempo, que signifique algo en la familia. En realidad esas cosas no eran nuestras, eran de la madre, de la abuela, de la bisabuela, que en realidad después se le iban pasando a los hijos. Me dijeron que antes se jugaba eso, a la cava. Y tiraba y si caía al revés, ganaba, algo así. Y yo me acuerdo que me dijeron que ese vestido primero lo usó mi tía para casarse, que lo compró, y después mi mamá, cuando se quiso casar con mi papá, lo mandó a la tintorería y lo usó ella. Porque ellos valoraban cada una de las historias que representaba ese objeto. La expusimos al frente de todos, así al frente de las maestras, los alumnos. Puse un cartel donde en qué año se usaba, de qué estaba hecho, a quién pertenecía. Y porque eran cosas antiguas, tenía su significado, su historia. Que era de mi bisabuela llamada Hermerinda, que era muy buena, la cuidaba mucho y ella dijo que fueran pasando en generación y que la cuidáramos. En una de las actividades hay una chiquita que participó en las actividades de esta mañana, Celeste. Celeste, cuando ella nace, muere. La mamá siempre estaba con dolor de estómago, siempre vomitando, siempre triste, siempre sola, y con este tema siempre de la mamá muerta, de su mamá muerta, y que te buscaba siempre para hablar y contarte de su mamá muerta y que por culpa de ella se había muerto la mamá. Bueno, Amalia, la señorita de ella en ese momento, trae al grado de trabajar con los objetos personales y hacer su museo. ¿Qué es lo que trae Celeste? El vestido de casamiento de la mamá. Se murió apenas nací, en el parto. Bien. Así que no la pude conocer, ni ella a mí. Porque es uno de los recuerdos de mi mamá. Lo que no tengo muchas cosas sobre ella. Creo que le sirvió a ella para reencontrarse con su mamá desde otro lugar, ser reconocida acá por los chicos, apreciado. Y esto de antropología era raro, suena raro porque uno con qué lo asocia primero con aborígenes, o muchas veces lo asociabas con esto de los temas del trabajo de la identidad, de los desaparecidos, porque siempre se lo utilizaba ahí. Y decís, bueno, ¿cómo hago yo para transferir este proyecto a una escuela? ¿Es una escuela de niños, una escuela primaria? Tuve que ir a averiguar con tías, con mi papá, con tíos y con mis abuelos. Hicimos unas fichas que nos dijo la señora que teníamos que poner el nombre del objeto, la fecha y todo. Pusimos la historia en un afiche y después lo mostramos en un museo en el salón de la escuela. Y bueno, me pareció que a lo mejor armando este mini museo podían ellos lograr interpretar el valor que tiene un museo que tiene cosas antiguas. A comprender el pasado de todos y aprender muchas cosas más, que las cosas valiosas son muy importantes.
realizar una visita, pero no es una visita, digamos, huérfana, ¿sí? Porque ellos ya traen sus conocimientos, traen sus inquietudes, conocen a qué vienen, saben a qué vienen. Y tampoco termina el trabajo de ellos acá, sino que después vuelven a la escuela y siguen trabajando, siguen investigando, porque de acá se van con conocimientos, pero con muchas dudas también. Bueno, fue tratada de un modo diferente, ¿no es cierto?, con este trabajo previo para que vayan los chicos concientizados de qué era esto que iban a encontrar ahí, todo un patrimonio cultural, un legado de otras personas de hace muchísimo tiempo, y bueno, fueron preparados, ya creo que ya llevaban el sentido claro de apreciar lo que hay dentro de un museo y lo que es un museo. Realmente aprendiendo con sentido. ¿Y desde dónde? Desde los sentidos. Porque ese hecho de tocar, de oler, de ver que nosotros estábamos, por ejemplo, alimentándonos de productos, zapallo, maíz, todo, que también lo usaban los aborígenes, entonces era como acercarnos a ellos. Docente que tenga un interés por traer a su grupo acá es bienvenido y recibido, ¿sí? Después, bueno, los compromisos de cada docente tenga con su grupo, con su aula, con su escuela y con el museo, va a depender la mayor riqueza o no de la visita al museo, pero es un espacio abierto para todos. Todos tendríamos que tener derecho a estos espacios. Y todo esto tiene vida. No es una vasija, no es un lugar que yo vengo, que está frío, que no me dice nada de pronto. Entonces, de alguna manera en las visitas guiadas se puede ver diferentes cosas, las cosas que los chicos saben, que aprenden en sus casas, que aprenden en sus hogares, que aprenden en la escuela y en sus propias comunidades. Y lo que a nosotros más nos interesa es cuando el docente viene con demandas para el museo. Ya ahí para nosotros es nuestro mayor placer, es decir, han visto en el museo un lugar de aprendizaje donde ellos pueden venir a preguntar, a demandar, a buscar, a ofrecer. Nosotros pedimos que a veces cuando se han pensado actividades en el aula o se han pensado actividades post visita en el aula, bueno, que la compartan con el museo. Nosotros tenemos mucho por hacer todavía en pedagogía museística. Entonces, de alguna manera se ponen en contacto varios saberes, ya sean los conocimientos científicos que el museo brinda a partir del trabajo de los arqueólogos, de los antropólogos y del área de educación, y también los conocimientos previos que el visitante trae a la hora de venir a ver al museo algo nuevo, algo diferente y que de alguna manera puede verlo en vivo. ¿Por qué decimos siempre esto? Porque no es lo mismo aprender el pasado a partir de los libros que aprender acerca del pasado, de nuestro pasado acá en Córdoba, a través de los mismos objetos. ¿Qué tenemos nosotros que no tiene el aula? Tenemos los objetos, lo que los niños pueden ver en la escuela, en libros, en réplica, en lo que la maestra le cuenta, en fotos, acá se lo podemos mostrar. Que pueden tocar, acá tenemos otra manera de abordar lo mismo. Pero no tenés que tener miedo ni a equivocarte, ni a hacer, ni a cambiar esto, salir un poco de la estructura. ¿Sí? De que hoy enseño en la primera hora matemática, en la segunda hora lengua, en la tercera hora ciencias, y que no tengo que salirme de los libros, de las revistas que me están guiando en mi tarea diaria. Creo que eso los hizo crecer, porque se apreciaron entre ellos, vieron la diversidad, cada familia tenía una historia diferente, a pesar que son vecinos, vienen a la misma escuela, al mismo grado, pero cada uno tenía una diversidad en su historia. Y yo creo que en este momento vivimos hablando de identidad, pero no nos conocemos. ¿Sí? Porque estamos apurados en esto de cumplir contenidos, en cumplir todo lo que nos viene, nos imponen, pero no nos detenemos a conocernos. Y nos proyectaremos por lo que somos y por lo que fuimos, para poder formarse ellos en el futuro. Tienen que tener en claro qué pasó antes, cuál es su historia, así como
buscamos conocer la historia tradicional de la Argentina, pero no podemos entender esa historia más universal si no sabemos la propia. Porque ya al conocer un poco más acerca del pasado de la misma ciencia de la arqueología y de la antropología, empiezan a pensar en las cosas que ellos tienen que también son parte de la historia. Entonces así se empiezan a formar o la historia de la escuela, o la historia del barrio, o la historia de la familia. Entonces se sienten parte de la historia. Eso es muy lindo, porque no es que estamos hablando de una historia de algunos y en el pasado, sino de la historia que formamos todos todo el tiempo. Y que quizás es más fácil en los pueblos del interior, ¿no? Porque nos conocemos más. Yo también soy del interior, entonces tenés muchas cosas en común, muchas cosas para compartir. Y a lo mejor, bueno, no vas a tener el Museo de Antropología, un Museo de Ciencias Naturales, no vas a tener un Cabildo, un Patio Olmos o lo que quieras, pero tenés muchas cosas que hasta casas, hasta un rancho, que tenés que aprender a mirarlo de otra forma. Entonces, de alguna manera lo que provoca este tipo de actividades, este tipo de contactos entre los museos y las escuelas, es lograr de alguna manera que los chicos sean protagonistas de su propia historia y que formen parte de ella. Que el vecino puede compartir y va a estar con vos cuando vos lo necesites, si está la mamá, está el papá, y están las escuelas quizás más cercanas en que todas se conocen, y eso de trabajar en red, que tanto te lo piden, que muchas veces uno no sabe cómo, o que no tiene sentido, bueno, ahí está la oportunidad. Porque lo que vos haces lo compartís con otro y la experiencia del otro también te sirve a vos, y que vas creando realmente esto, lo que se está perdiendo en este momento, los vínculos, ¿sí? Y el conocerte antes que todo, el conocerte como persona. A partir de todo vas a cambiar, a partir de ahí vas a cambiar todo, se acabaron los problemas vinculares, los conflictos, los malentendidos, la violencia, cambia todo. Primero tenemos que volver a acordarnos que somos personas antes que maestro, antes que alumno, antes que mamá, antes que director, antes que persona. A partir de ahí, yo creo que lo que hagamos siempre va a estar bien.